Lo que vamos a ver entre hoy y el jueves, en esos 3 días, lo he llamado el pecado. 2 puntos. Costumbre o caída. ¿Qué quiero tratar con la iglesia en estos 3 días? Hombre, una situación que a veces no es muy clara para la iglesia, para el cristiano. Tenemos algunas informaciones sueltas, tenemos algunos datos, y unos me preguntan: pastor, ¿cómo le parece que yo me guardé? Es el caso de una mujer hace muchos años que me dice: me he guardado 8 años para el Señor, pero no sé qué pasó. Llegó un hombre a la congregación, estuvo atendiéndome como muy amable, yo sola, pastor, estos años, y no sé en qué momento, pastor, me dejé enredar, sentí que estaba enamorada de él, no le pregunté a nadie y caí en fornicación, porque yo soy soltera y él es soltero. Yo ya no tengo salvación, pastor, ya yo me condeno. Cosas como esas. Ahora, el que vive en pecado dentro de una iglesia cristiana y dice: no, la gracia del Señor. Yo acudo a la gracia, pastor, porque es que lo que usted anda predicando es puro juicio, pura condenación, pero yo acudo a la gracia. Son temas que tal vez no conocíamos, pero que tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su palabra. ¿Sí? ¿Quién dice amén a eso? Bueno, entonces, que el Señor nos ayude y que me ayude a mí a plantear muy bien este tema. Empecemos con primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leer versículo 16, 17 y 18. Dice así, versículo 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Le están haciendo preguntas? ¿Sí? ¿Les está pensando, le está moviendo el cerebro? Listo, no hay problema. Usted se acerca al final del culto a la plataforma de servicio y pide los 3 audios que se llaman pecado de muerte y pecado no de muerte. Pero en ese estudio no alcancé a hacer el resumen que le voy a hacer a usted empezando este mini estudio. Póngale cuidado. La Biblia entonces está diciendo que hay pecado de muerte y que hay pecado no de muerte. El resumen de todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y que le explico en esos 3 audios de pecado de muerte, pecado no de muerte, es esto. En resumen, el pecado de muerte es aquel que se hace por costumbre, que se ejercita. La Biblia lo llama práctica. Práctica, el que practica el pecado. Ese es el pecado de muerte. Mire, no nos desviemos y si es necesario analizarlo, no se preocupe, el tiempo es de Dios. Dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Entonces, la injusticia es todo lo que va en contra de la justicia de Dios. Si la Biblia dice que las obras de la carne están compuestas por una cantidad de acciones, de obras, y una de ellas es la ira. La ira es injusticia. La persona que le da ira es injusticia, pero ojo con esto. Una cosa es el que anda humillándose delante del Señor, diciéndole: Señor, yo no quiero esto, pero mire que ahora allí en el trabajo me dijeron algo y yo sentí que iba a explotar, Señor, y tal vez hablé y dije esto, pero me siento mal, no quiero esto, Señor, no lo quiero. Esta es una clase de persona, pero ya lo cometió, ya la injusticia fue cometida y es pecado. Ahora está el otro, que con libertad explota y dice: no, es que yo soy manso, pero no menso, olvídese. ¿Usted cree que no? Usted no ha conocido a un cristiano enojado. No, hermano, es que yo no soy bobo, ¿sabe qué? Véngame con lo que quiera. Eso, que airaos, pero no pequéis. ¿Qué? No, hermano, ¿qué va? Olvídese. ¿Usted quiere que yo sea un tonto? Son 2 cosas.
con la misma obra de la carne, con la misma injusticia. Son dos posiciones en el ser humano y de eso es que le quiero hablar esos 3 días. La posición del ser humano frente al pecado. Cuando la persona dice, esto está bien, yo no voy a pelear con esto, yo sencillamente he entendido que Dios, si me va a salvar, me salva de cualquier manera, y aún haciendo lo que yo esté haciendo, esa persona es una persona de práctica continua. Escuche, mientras que el otro puede equivocarse las mismas veces, puede airarse las mismas veces que el otro se aira, pero si es una persona que se duele, que se aflige, que va delante de la presencia del Señor y le dice, Señor, yo no quiero más, ¿qué tengo que hacer? Y que se mete en ayuno y que ruega y que ora y que son dos posiciones diferentes. En uno el pecado es de muerte, porque lo está practicando. En el otro el pecado no es de muerte, porque se duele de él y está dispuesto a que el Señor lo cambie. Y déjeme decirle, un día Dios lo va a cambiar. No, pero 3 amenes. Un día el Señor lo va a cambiar. Entonces empezamos allí. Vuelva a leer esto para que no se le olvide. Si alguno viere, versículo 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Le voy a comprobar lo que le acabo de explicar, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, hablando del Señor Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. ¿Será que entonces el cristiano, el que ha nacido de Dios, nosotros nacimos de Dios, ¿sí o no? ¿Hemos nacido de Dios? ¿Será que el que ha nacido de Dios no peca? Sí, claro, sí, nos equivocamos. Pero es que la diferencia es esa. El pecado por yerro, el pecado por equivocación, el pecado por desinformación es una cosa. Mire, usted no sabe cuántas veces me ha tocado, bueno, usted lo ha visto, me ha tocado pedirle perdón a la iglesia. Me pasó mucho tiempo en Palmira y en Villavicencio me volvió a pasar. Manejando una zona, la zona 4, entonces me pasaban una información y yo decía, bautizados, y daba un número. En toda la zona, bautizados tanto, de Villavicencio tanto, y después me decían, ay pastor, es que la información que le dimos no estaba bien, se nos olvidó y no eran esos sino tantos. Yo pequé, claro, yo mentí, y eso es pecado de una. Pero entonces, ¿sabe qué? Señor, mala información, Padre, aquí estoy, pero mentí. Y a la iglesia les di una mala información. La información no eran tantos, eran tantos. Bueno, pero entonces es importante que nosotros empecemos a diferenciar estas dos cosas. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Leamos capítulo 3. Primera carta de Juan 3:8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que aquella persona que practica el pecado no pertenece a la familia de Dios, pertenece a la familia del diablo aún, porque el diablo peca desde el principio. Y deja claro esto: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer en ti y en mí las obras del diablo, para destruir en ti y en mí la naturaleza pecaminosa, para crucificar el hombre de pecado que había en nosotros, que nos esclavizaba a permanecer practicando constantemente todo lo malo. No sé usted, pero yo me especialicé en hacer lo malo. Impresionante. Ahora, estamos hablando del versículo número 8, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el 9,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire que al decir Juan, porque ahora vamos a ver un texto donde dice no peca, pero no está hablando en el hecho de que nunca comete pecado, no, está hablando del no practica, jamás se ejercita. No, bueno, ¿y qué significará practicar? Lea ese versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿sabe qué es la simiente? La naturaleza. ¿Cuántos tenemos una nueva naturaleza? La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hagamos el equilibrio. En el capítulo número 2, Juan, el especialista en hablar de las dos clases de pecado, Juan, que también en su evangelio nos deja claro muchas cosas, dice en el capítulo número 1, versículo número 6, póngale cuidado, estamos hablando de pecado. Primera carta de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Deténgase ahí. Lo que está diciendo Juan es que hay cristianos que por falta de haber sido bien enseñados, por falta de haber recibido una instrucción bíblica, entonces andan escondiendo cosas, andan teniendo secretos que les da vergüenza sacar a la luz. Pero dicen, no, yo tengo una comunión con Dios excelente. Pero si le dicen, préstame el teléfono, yo lo miro, dicen, no, ¿para qué? A usted no le importa, ¿qué le pasa? Respéteme. Bueno, ¿qué esconde? El esconder es tinieblas. Y mire lo que está diciendo Juan en ese versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tiniebla? Andar con ocultismo, andar con cosas ocultas, con secretos, con cosas que no sería posible presentar en una de estas pantallas. Cuando yo le pregunté al Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así ocultismo? Porque Él me habló de eso. ¿Cómo así cosas secretas? Me dijo, Héctor, tú tienes que tener una mente y una conducta que se pueda proyectar en una pantalla grande delante de toda la iglesia. Y yo dije, Señor mío, ¿qué fue eso? ¿En serio? Y me llené de pánico, hermano. Que todo lo que yo pienso lo puedan pasar por ahí. Sí que me falta, Señor. Y entonces en ese tiempo empecé a decirle, Señor, usted me tiene que desbaratar y hacer de nuevo, porque la lucha es terrible. No sé si suya, pero el trabajo interno conmigo mismo no me ha permitido ponerme a pelear con otros. No, es suficiente con lo que está haciendo el Señor en usted y en mí, me parece. Entonces, siga leyendo. Dice entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si todo lo hacemos, hermano, a la luz, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Espérese allí, mire, póngale cuidado. La comunión significa tener paz. Si usted y yo, o usted o yo, no tenemos paz con alguien, no tenemos comunión con ese alguien. Si andamos de pelea, pleitos, contiendas, iras, cosas terribles, entonces ¿sabe qué está pasando? Que en nosotros hay tinieblas, que en nosotros no hay una transparencia, no nos dejamos alumbrar por la luz admirable del Evangelio. Entonces dice, si tenemos comunión unos con otros, hermano, el Señor cualquier error que cometamos nos lo perdona. ¿Se está dando cuenta de lo que estamos hablando? La diferencia entre el pecado voluntario, digámoslo así, el pecado que se medita, el pecado que se acepta, el que se volvió una costumbre, al pecado que se comete por equivocación, se comete por mala información o por otras situaciones. El que no se medita está diciendo, oiga, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora,
yo le pongo esto, versículo número 15 del capítulo número 3, versículo número 15 del capítulo número 3, mire lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué le estoy diciendo, por qué empiezo? Si siempre acostumbro a hacerle como una introducción al tema, el día de hoy no tengo tiempo de hacer la introducción, ya estamos en el tema. Y está diciendo, mire, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí, en esa parte, cuando el pecado es de muerte, la vida eterna no permanece en el cristiano, se aleja de él, es de muerte. Y la muerte puede tomar esa vida, aún yendo a una iglesia, aún siendo un ministro, aún siendo un cristiano, con algo tan sencillo como que no le hablo a alguien, como que le deseo el mal a alguien, a uno o a otro. Hermano, le digo una cosa, yo sé que usted se ha dado cuenta, pero yo cada día entiendo más esto de no tomar partido en nada de las cosas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tomo partido del lado de uno, aborrezco al otro. Yo no sé si usted entiende que a la iglesia no le es permitido eso de parte de Dios. Yo los tengo que amar a todos, orar con un corazón limpio, deseándole el bien a todos, pidiéndole al Señor que los guarde, pidiéndole al Señor que les provea, que los proteja. Porque si dejo esa posición de hijo de Dios, empiezo a amar más a unos que a otros. Y déjeme recordarle que la palabra aborrecer significa amar menos. Y eso me hace una persona que ando sin la vida eterna. Eso me hace una persona con un pecado de muerte encima. ¿Por qué le hago tanto énfasis en esto, hermano? Porque yo me he dado cuenta que no nos habían informado bien. No nos habían informado bien. A nosotros, yo no sé a usted, pero a mí me parecía tan normal que si una persona me caía mal, yo no le volvía a hablar. En vez de llamarla a juicio y decirle, mire, hermano, me molesta esto de usted, yo quiero que solucionemos las cosas. No, sencillo, no le vuelvo a hablar. Me siento más que él y punto. El súper espiritual. El tipo no se merece ni que lo voltee a mirar. Crispeto, Crispino. Gracias a Dios nunca cometí ese error de ponerle apodos a la iglesia. Porque es la iglesia de mi Señor Jesucristo, la que Él pagó con su sangre. Que el Señor nos ayude a eso, hermano. Gloria al Señor. Mire, y a veces yo estoy hablando de lo que yo viví. A veces yo pensaba que yo pensaba que Dios pensaba de los hermanos lo que yo pensaba de ellos. Ese hombre es un mal cristiano, hasta que el Señor no me reprendió con una persona, hermano, que jamás se me ocurrió que fuera un hijo de Dios. Un hombre loco, yo le he contado esa historia. Un hombre loco que se sabía la Biblia al derecho y al revés, y que trovaba, hermano, con los salmos, en prosa, en verso, pero era un indigente, hermano, que pedía dinero y que si no le daban dinero sacaba una navaja y yo lo aborrecí, hermano, lo aborrecí. Y lo que me pasó nunca se me olvida. Cuando el Señor me dice, ¿quién eres tú para juzgar a mi hijo? Señor, ¿ese loco es su hijo? Y me dijo, sí, lo tengo en disciplina, pero es mi hijo, no lo toques. Y yo, ay, Dios mío. Entonces yo aborreciendo a ese hombre, llámelo como quiera, descarriado, lo aborrezco y entro en pecado de muerte. ¿Sí me está entendiendo lo que le digo? Pecado de muerte. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano no permanece con vida eterna permanentemente en él. No, está en tinieblas. Y entonces la situación es que si yo me acostumbro, cualquiera de nosotros se acostumbra a que no le cayó mal la hermanita, entonces no le volvió a hablar. Y se siente superior a los demás y no le cayó bien el hermanito y no le volvió a hablar. Y el vecino, como habla mal de nosotros, dice, Crispino de ahí. Bueno, no, ellos no dicen así. Es evangélico enseguida, porque tal vez le dimos mal testimonio, porque simplemente no le caemos bien y empezamos a no saludarlo. Ahora es que nosotros empezamos a entender por qué el Evangelio de Mateo capítulo 5 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuándo dice eso? Después que nos dice, mire, salude a todo mundo, no solamente a su hermano. Bendiga a todo mundo, no solamente a su hermano.
hágale bien a todo mundo, no solamente a los que le hacen el bien a usted. Y yo no entendía eso. ¿Para qué tengo que saludar a un impío que ni me mira? Entonces me doy cuenta, porque así me cuido de ir a aborrecer a alguien, de ir a amar menos a alguien en esta tierra, porque eso me haría un pecador en condenación, en muerte. Por eso la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 19 dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque empezamos a tener cosas guardadas, cosas secretas, aborrecimientos con el uno y con el otro, y no le hablamos al uno y al otro medio como de mala gana. Hermanito, bendiciones hermanito, ya, sálgase. Ahí viene ese hombre, me quito por aquí. No. Entonces, le estoy mostrando cómo dice que si yo tengo comunión con mis hermanos, el Señor me perdona mis pecados, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero si estoy mal con mi hermano, ando en muerte. ¿Sí? Ya lo entendió, no necesito decirle más. Ahora, dice el versículo número 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es allí donde a muchos cristianos se les hizo el conflicto. El Hijo de Dios no peca, pero aquí, ¿por qué Juan está diciendo en la misma carta? ¿Se contradice acaso? Que todos los cristianos pecamos, dice, porque él está hablando a la iglesia, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Reconciliemos esto con esto. Dice entonces, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora estamos entendiendo que lo que Juan dice es que nosotros podemos pecar por equivocación, por mala información, por yerro, pero no por práctica, por costumbre, pero no por conveniencia, porque ahora decidí mentirle a mi esposa y sostener una mentira durante muchos años porque estaría practicando el pecado. Porque no puedo aceptar, dejar de hablarle a una persona y cada vez que me la encuentro, voltearle la cara porque decidí que él no es digno de que yo lo salude, porque estoy practicando el pecado. Entonces dice el versículo número 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero lea el siguiente versículo que ya le corresponde al capítulo 2, versículo número 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero resulta que ese abogado conoce todo. No es como los abogados del mundo que alguien implicado en un crimen dice, no, yo no fui, aunque haya sido. Y no fui. Este abogado nos conoce a todos nosotros. ¿Quién dice amén a eso? No le podemos ocultar absolutamente nada, no podemos mentirle. Pero establezcamos aquí entonces las dos formas, la costumbre y lo que le podríamos llamar la caída. ¿Sabe por qué quise llamarle la caída? Porque crecí en la vida cristiana escuchando a los hermanos diciendo, caí, el hermano cayó. Terrible, hermano, ver cómo en los 3 años que estuve en la congregación, porque yo estuve 3 años precisitos, desde el día que decidí congregarme hasta el día que me entregaron una congregación, fueron 3 años sin un día más ni un día menos. Y en esos 3 años vi 3 veces que el pastor decía, no, ahí está el hermanito fulano otra vez con problemas. ¿Y qué pasó, pastor? No, el diablo lo engañó y cayó. Pero era una vez anual, hermano. 3 años, 3 caídas. Tan raro. Y no será, pastor, que no, el hermano es muy buen hermano. El hermano quiere vivir bien, pero es que el diablo lo enreda. Yo quise entender eso y por eso empecé a estudiar. ¿De qué me hablan? ¿De qué me habla? Puede ser una herencia de maldición, empecé a entender. Puede ser que tiene una atadura en su mente, que aunque no quiere hacerlo, llegan y se dan las condiciones correctas, el diablo lo seduce y lo pone a pecar. Pero él entonces corre y le dice al pastor, pastor, ore por mí, mire, me pasó esto, pastor. El pastor oraba por él y entonces otra vez el hermano cayó de nuevo.
El hermano cayó. Y entonces estamos determinando que la palabra caída es el pecado ocasional que no se busca, pero que de alguna manera ese pecado tiene un derecho en la vida del cristiano, porque lo arrastra. ¿Qué dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos? ¿Qué dice? Sobre su cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, precisamente eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Allí entonces se está dejando ver que hay un problema o de herencia o de consecuencia con relación al pecado. Entremos entonces ahora a mirar qué significa la palabra práctica o practicar. Practicar, 42:38. Es una palabra que suena así, prazo, P-R-A con acento S-O. Lo que voy a decir en este momento es el significado de la palabra que está allí en primera carta de Juan varias veces. Ese significado es este, póngale cuidado. Verbo primario, practicar, es decir, desempeñar repetida o habitualmente algo. Por implicación, ejecutar, lograr, ocupar, practicar, exigir, guardar, hacer, cometer. A veces me pongo a estudiar qué tiene que ver una palabra con otra que parecen tan distintas. Por ejemplo, póngale cuidado, la palabra práctica, siendo un verbo primario, no proviene de ninguna otra palabra. Significa practicar, desempeñar repetidamente o habitualmente una cosa. Practicar repetidamente o habitualmente. Ejercitarse en eso, como un deportista que entrena todos los días, o 3 veces a la semana, o 2 veces a la semana, o 1 vez a la semana, pero él tiene una práctica constante. Él va a practicar lo que quiere perfeccionar. Entonces la situación está allí, que cuando la persona tiene algo que repite y repite y repite y se va perfeccionando en ella. Estoy hablando de la enemistad, hablemos de la enemistad. Ese esposo que antes le dejaba de hablar a su esposa por ciertas cosas, con el tiempo se va volviendo más huraño. Y ya entonces el espacio de tiempo que duraba contento ya es menos. Sí, si se enojaba 1 vez por mes, empieza a enojarse cada 20 días, porque se va perfeccionando, porque él quiere practicar eso, porque aceptó que él tiene razón en enojarse, en enfadarse con esa persona, con su esposa en este caso. Entonces luego ya es cada 15 días que busca el problema, luego es cada 8 días y al final, ¿sabe qué? Mantiene bravo, mantiene enojado, no le habla a su esposa, le gruñe, le reprocha. Cada vez que se tiene que dirigir a ella, lo hace con reproche, con acusaciones. Él se está perfeccionando en algo que practica, porque todo el que practica busca un perfeccionamiento. ¿Quién está entendiendo eso? Como usted y yo que practicamos el evangelio, estamos buscando un perfeccionamiento en el evangelio. Pero el que practica el pecado se va perfeccionando en eso que está haciendo, en la práctica del pecado. El que empieza a murmurar de otro, al final es de otros. Y si lo hacía de vez en cuando, ahora todos los días. Mire, yo conocí un cristiano que no se podía ir de la iglesia si no hacía un corrillito para decirle, ¿saben cuál es la última? Y nosotros de chismosos nos parábamos a esperar el hermano. ¿Sabe cuál es la última? No, ¿cuál hermano? ¿Cuál? Pues veníamos del mundo bien chismosos. ¿Cuál hermano? No, que el hermano fulano, y yo no conocía a nadie. ¿Quién es el hermano? Hermano, usted no lo conoce. Es un hermano que se congregaba aquí y ahora se congrega en otro lugar. Óigame, y ese hombre está enredado y bla, 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 bla. Se las sabía todas las de los chismes. Y todos los días era así. Y yo al final entendí, como 3 o 4 veces me arrimé ahí a prestarle el oído y entendí porque el Señor me dijo, ¿por qué participas de eso, Héctor? Y yo, me parecía que era inofensivo. Estábamos hablando, murmurando de otros hermanos. Y yo dije, no, yo me quito de ahí. Porque al final yo hubiera sido un experto en hablar de otros. Claro, no ve que eso se perfecciona. La práctica siempre busca un perfeccionamiento. Entonces, dice
Por implicación, la palabra práctica significa ejecutar, ejecutar algo, hacerlo, lograr, ocupar, practicar, exigir. La persona que está practicando algo se exige cada vez un mayor rendimiento. Guardar. La persona que se ejercita en algo, en este caso en el pecado, guarda siempre la información para seguir pecando. Guardar, hacer, cometer. Mire, a veces no es bueno, no es agradable, es bueno, no es agradable hablar de estas cosas. Pero yo recuerdo que en el mundo allá afuera, yo llegué de 36 años y medio al conocimiento de la palabra y yo era un experto en el pecado, pero experto. Cuando le digo experto le estoy diciendo especialista. Como mentiroso, poca gente me ganaba. Como vulgar de palabras, cada vez me las daba para meter en medio de las palabras sanas una vulgaridad. De tal manera que yo llegué a darme cuenta que por 3 palabras normales tenía que meter una vulgaridad, una cochinada. Entonces me doy cuenta ahora que muchos creyentes, sí, en un primer momento porque están atados, porque recibieron una herencia de maldición, pero se dejaron vencer. Lo que veníamos hablando semanas atrás, cuando usted y yo no sabemos que estamos en guerra, ahora sí sabemos que estamos en guerra, ¿sí o no? A veces el cristiano se deja vencer. Y me decía un hombre, no un muchacho, no un niño, un hombre como de 30 años. Pastor, yo llevo 5 años en el evangelio. Yo ese primer año lo anhelo, ese primer año limpio de todo. Yo era un hombre que veía pornografía impresionantemente, pero ese año limpio de todo. Pero al año me dejé embolatar por un hermano mayor que me dijo, ve, mírate ese video. Y yo empecé a verlo y cuando ya vi la primera mujer semidesnuda no fui capaz de despegarme de ahí. Yo me fui a la presencia del Señor y le dije, no, yo no quiero eso, perdóneme. No confesando, ¿no? Perdóneme. Demoré 6 meses. A los 6 meses, esa inquietud tan impresionante me arrastró. Volví a entrar en una noche. Entré como 2 horas a ver pornografía. Y así he venido, pastor, ¿y sabe qué? Hace un año no peleé más. Yo hace un año dije, no, yo no voy a pelear más. No, tal vez es voluntad de Dios que yo vea esto. Dice, pastor, pero de hace un año acá, yo ya no sé qué mirar. He visto cualquier cantidad de porquerías. He visto sexo con animales, he visto cualquier cantidad de cochinadas. Y no me sacio, pastor. Ahora yo me siento inmundo, me siento destituido de Dios. Pero yo quiero seguir viendo eso. Eso, bueno, ellos siempre me autorizan contar las cosas, aunque usted no sabe quién es, ni sabe dónde vive. Pero yo siempre le pido autorización a las personas cuando voy a contar algo. Esto le deja ver a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, cómo la práctica especializa a la gente, la vuelve experta, en este caso, en la inmundicia, en la porquería, en el pecado. Ya entonces él estaba preguntando qué más hay, porque eso es lo que pasa. Un buen futbolista al final dice, pero no hay quien me sirva. Un buen ciclista al final dice, pero ¿con quién me enfrento? Ya quiero más, quiero conocer más. ¿Cómo entreno? Y el pecado es así. El pecado, cuando una persona empieza a odiar, Dios mío, al final está deseando matar al otro, tiene una venganza impresionante. ¿A qué hora llegaste allí? Si conoces del Señor, yo no sé, pero no, yo me sueño. Así me decía un hombre, me sueño matando a mi esposa. Cuando ella me hace dar ira, me sueño matando a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque él pensaba que era lícito cuando le daba irritación con esa esposa. Era lícito que él empezara a pensar cosas malas contra ella. Uy, esta mujer yo no lo hubiera conocido. Y empezaba y se daba la libertad que porque era pensando, no había problema. Y entonces guardan eso para pecar, guardan esa información aquí, guardan ese deseo o ese derecho para pecar. Entonces sigue diciendo, en el diccionario, la palabra práctica, practicar,
Dice así: realizar una actividad para adquirir habilidad en ella. Esto es lo que la Biblia dice que determina o identifica a un conocedor de Biblia como muerto. Muerto para Dios y vivo para el pecado. Nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Eso, bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Mire, dice, realizar una actividad para adquirir habilidad en ella. 2, hacer una cosa de forma habitual. No es tan difícil reconocer si yo soy un practicante de algo, porque así sea una vez por mes, una vez cada 2 meses, ahí está. Y déjeme decirle algo. Un hombre se me acerca y me dice: pastor, yo quiero ir a su iglesia. Yo no conozco de nada de eso, pero me ha venido una inquietud porque estoy oyendo la radio. Pero dígame una cosa, ¿cierto que si yo me muero borracho me condeno? Y yo le dije: déjeme decirle algo más. Déjeme decirle algo más. Que aunque usted no esté borracho, si ya tiene el plan para el fin de semana emborracharse, usted es un borracho y los borrachos no entran al reino de los cielos. Y aunque se muera en sano juicio, usted tiene el diseño, el planeamiento y todo para en el futuro emborracharse. Usted está guardando ese deseo, usted está practicando eso cada 8 días, tal vez porque no tiene dinero para estar borracho todos los días, pero usted, mientras que no se arrepienta y saque la determinación de estar practicando eso, usted es un borracho aunque esté en sano juicio. Recuerdo que ese hombre, un hombre como de casi 50 años, ahí mismo se puso a llorar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios ya lo había preparado y lo estaba convenciendo de pecado, justicia y juicio. Bueno, al menos de pecado. Es eso. A veces el cristiano no entiende que, bueno, si viene el Señor Jesús ahora, me voy con Él porque sabe que no estoy pecando, estoy en la iglesia. Espérese. Pero si no ha renunciado a una de las obras de la carne, si está pensando que llegado el tal día va a ir a hacerle un escándalo a la suegra, va a ir o sigue en su mente deseándole lo malo, o que aunque ya le dijo al amante que no va a volver, de aquí al sábado le hago una visita, pues él está practicando como el que, a ver, como me pasa a mí. Yo me gusta el tenis, pero en este caos y en este desorden de la ciudad, pasaron 2 semanas que no pude ir. ¿Y por eso me dejó de gustar? No, me gustaba. Aunque no lo podría practicar, me gusta y me gustaba. Esa es la situación. Que el cristiano tiene que identificar cuando permanece practicando algo porque le gusta. Y aunque no lo lleve a cabo, él lo practica aquí porque está dispuesto, cuando se le den las cosas, a hacerlo. ¿Quién está entendiendo hoy en esta noche? Eso es. Entonces dice el diccionario: hacer una cosa de forma habitual. Y vamos a entrar, lo vamos a leer y mañana lo estudiamos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos. El capítulo 10, el versículo 26 en adelante. Ya entonces, tenemos como 3 minuticos para las 8. Pero vamos a leer esto, porque aquí vamos a recordar cosas. Yo sé que usted las sabe, pero qué bueno es refrescarlas y empezar a establecerlas como principios en nuestra vida. Hebreos 10:26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, la palabra voluntariamente dice de mi voluntad. Es eso todo lo que dice, de mi voluntad, voluntariamente. Eso es lo que dice el significado en el griego. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y entonces investiga uno en el griego de qué habla el escritor de Hebreo, porque no estamos seguros quién es. Y lo que él está diciendo es la práctica voluntaria de algo que sabemos que es pecado.
Déjeme decirle algo. Hay muchas personas que hoy en día están haciendo algo porque su esposo, su esposa, su mamá, su papá le dicen: no, mi hijo, no, eso no es pecado, hágale. Pero ellos en su corazón, como les enseñaron así y en la conciencia registraron que eso era pecado, lo hacen con temor, como si fuera pecado. No haga eso. No haga eso, porque hasta que usted no se convenza a través de la palabra que lo que está haciendo no desagrada a Dios, mientras que usted tenga una leve sospecha de que lo que hace desagrada a Dios, es mejor no hacerlo. Porque lo que es pecado para el hombre es pecado para Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, mire que hay personas que les dicen: no, tranquilo. Conocí una persona que sus principios, sus inicios fueron en una doctrina de error, donde sencillamente se les prohíbe trabajar en el séptimo día y comer ciertas cosas. Y esta persona sufría tanto, hermano, hasta que yo le dije: por favor, no peque más, pastor. Y entonces no me dicen que esto no es pecado. Sí, pero usted no está convencida de eso. Íbamos a comer con el pastor y ella era una persona cercana a la pastora. Íbamos a comer con el pastor y tan pronto le servían la comida, empezaba ella: oiga, hermano, oiga, empezaba a sudar y miraba eso, le gustaba sentárseme enseguida de mí y de mi esposa. Hermano, señora, hermano, ¿eso qué es? Es comida, es un pedazo de carne, pero ¿será cerdo? Hermana, si a usted le parece que es pecado, no coma. Si usted quiere, yo voy y le digo, o que le cambien esto, o pregunto qué es. Yo no voy a preguntar. Pablo me dice, el Señor a través de Pablo me dice: de todo lo que venden en la carnicería, coma, mijo. Ahora, si usted quiere, yo le hago fritar un par de huevitos. No, hermano, no. Pero era intranquila. La segunda vez que la vi así, le dije: hermana, no peque más. Usted está violando su conciencia. ¿Sabe por qué? Porque usted no está convencida de que lo que está haciendo lo puede hacer sin ofender a Dios. Entonces no peque más. ¿Por qué, hermanos, si nosotros no estamos convencidos de que algo lo podemos hacer sin ofender a Dios, mientras que usted o yo creamos que algo es pecado, no lo hagamos? Porque estaríamos practicando algo que, aunque la Biblia no lo tipifica como pecado, y Dios, para el que conoce la verdad, no lo inculpa de pecado. Si yo creo que es pecado, para mí me es pecado. Y puedo estar practicando, por llevarle la corriente a alguien, puedo estar practicando un pecado. ¿También me entendió eso? Bueno, no, y ya. No alcanzamos a leer esto. Mañana lo leemos y tratamos de aprender.